Voy a una serie, les voy a mostrar, les voy a mostrar lo que se le viene a usted en el futuro. Em, simulación. Simulación tiene tres temporadas. Tres temporadas. Si querés entender el final de simulación, y básicamente tenés que entender la primera temporada, la segunda temporada y la tercera temporada. Es secuencial esto. ¿Sí? Tenés que verlas todas y tenés que entenderlas a todas. Para rendir la tercera, para entender la tercera, que es la final, tenés que haber visto la primera y la segunda. ¿Tá? La primera temporada de simulación son los números randoms. Disculpen si escuchan en el fondo, pero es mi niña más chiquitita que la están bañando y bueno, se complica a veces. Los números randoms. Después de que veas los números random, la primera temporada es números random. Después que veas los números random, lo que vas a ver es el método de simulación. Siempre estamos hablando de simulación. El método de Monte Carlo. ¿Qué es el método de Monte Carlo? Si alguno tiene alguna pregunta, algo, eh, interrumpan, no hay ningún problema, me dice. El método de Monte Carlo es un método meramente estadístico. Estadístico. ¿Sí? No existe la matemática. Cuando la matemática no juega el partido, cuando no hay matemática posible, no hay algo matemáticamente, una solución matemática para algo, ¿sí? Recurrimos a nuestro amigo la estadística. Básicamente, el método de Monte Carlo es un método estadístico, ¿sí? Ejemplo, ¿quiénes en el mundo utilizan la estadística? Por ejemplo, los sitios de apuestas, ¿sí? Las apuestas online, que está tan de moda, ¿sí? Jugar a los dados es algo estadístico, ¿sí? Donde juegan las estadísticas. Eh, el juego de cartas, dados, ¿sí? La matemática ahí no juega. En ese caso no juega. ¿Tá? Cuando, por ejemplo, en el clima, ¿sí? Algo estadístico. ¿Tá? No se puede, la matemática ahí no juega. ¿Tá? Matemáticamente es imposible determinar el comportamiento de algo. ¿Sí? Por eso utilizamos lo que se llaman las estadísticas. Dame un segundo, las estadísticas. ¿Tá? Bien. Y por otro lado, en la tercera temporada y última temporada de simulación es el método línea de espera, donde en este caso, ¿sí? Esto sería una estadística o estadística discreta, y en el caso de las líneas de espera, o también llamado colas, ¿sí? Es una estadística, utiliza la estadística continua. ¿Sí? La estadística continua esto se toma, ¿cómo funciona? ¿Sí? Estamos hablando de simulación, y la simulación, ¿qué es? La simulación es una representación, ¿sí? Es una construcción de un modelo de realidad. O sea, es parecida a la realidad. Parecido, parecido a la realidad. Dame un segundo que la chico esto. ¿Sí? Entonces, vos tenés un modelo que se parece, se asemeja a realidad. Entonces, vos podés, a partir de jugar con ese modelo, ¿sí? Podés establecer cuál va a ser el comportamiento futuro, ¿sí? De la realidad. ¿Ah? Repito, tenemos tres temas importantes en simulación. ¿Tá? El uno son los números random, el dos, el método de Monte Carlo, y el tercero, lo que se llama la línea de espera. ¿Tá? Bien. Dicho esto, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la materia. Vos vas a terminar la materia y vas a terminar de aprender el tema de línea de espera. El otro día estaba viendo Instagram y veía un video muy interesante, y es lo que, sacando la distancia, salvando la distancia, pero vi un video que me encantó. ¿Dónde está? Ahí se lo muestro.
que tiene que ver con este tema. Esto que ustedes están viendo acá, dame un segundo. ¿Sí? Todos estos materiales se los voy a compartir. Después le voy a dar acceso a una carpeta. ¿Tá? ¿Tá? Pero encontré esto. Quiero que vean este video. ¿Cierto que ustedes están por generar un Dame cambio 11 en las segundos. estaciones de Voy a levantar más. servicio con Pregunta, la ¿se escucha el uberización? audio? ¿Se escucha el Nosotros retorno del acabamos de, video? Sí, se escucha, hace el profe. 23 de Perfecto, lo junio, arranco de inaugurar vuelta. junio. ¿Es cierto que ustedes están por generar un cambio en las estaciones de servicio con la uberización? Nosotros acabamos de, hace el 23 de junio, inauguramos un Real Time Intelligence Center de comercialización. Real time es en tiempo real. Por Tiempo ejemplo, real. yo fui a En conocer el tiempo de Vaca real. Muerta que Sí. tenés acá. Perdón, aporto lo siguiente. Lo que dice ahí, que es un sistema en tiempo real. ¿Sí? Sigo, y esto está funcionando, no estoy hablando de algo utópico que no existe, están dando. El tipo que ahora es el CEO de YPF, maravilloso como está encarando el tema y es increíble las cosas que se pueden lograr. Y a esto apunta la materia. Esto que ustedes están viendo, la materia al final te avisora, te muestra un poquito de esto que te está mostrando el tipo. Bueno, Ves en tiempo real lo que está pero pasando. te voy a contar cosas que podemos hacer. Hoy vemos todo en tiempo real, toda la demanda minuto a minuto de cada uno de los surtidores de YPF de la República Argentina. No lo tiene nadie. Te digo cosas que me digo. Por ejemplo, sabemos cuántos alfajores vendemos, de qué clase, por estación de servicio, lo que quieras. En la full también, ¿sabés de adentro? Sí, lo tenemos en ¿Cuántas real rodillas vendés adentro? time. Todo, tenemos todo. Todo. Tienes una bomba atómica de marketing ahí. Y todo. Es una empresa. Pero es lo que te estoy ¿Y diciendo. te van a querer comprar esos datos, boludo? Ya Cualquier me, empresa. ya me llamaron del exterior para comprarnos el software. Y claro, boludo, olvídate. Pero- ¿Y lo desarrollaron en IPF eso? Todo hecho por YPF. Vos comprás, poner y compres Nugatones. Sí. Entonces el tipo, cuando entres vas a ver que sos vos. Y vamos a tener una heladera al lado de los surtidores. Y te van a decir, Alejandro, ¿querés un Nugatón? Pero ¿cómo vas a saber que soy qué? Y porque vamos a asociar todas las cosas. Es muy algorítmico. Hemos hecho algo extraordinario. Sí. Que ya lo estamos haciendo en una estación y después lo vamos a hacer en todas. Entrás hoy, voy a decir yo, me ve a mí, estamos errándole por menos del 1%. Me ve a mí y dice, hombre, 62 años. Pum. Y después consumo y sabemos que consume. No sabe lo que es, flashante lo que hemos hecho. Por ejemplo, la gente joven a qué hora consume, mayoritariamente. Para mí después de las 10 de la noche. A la 1 de la mañana. Y yo a la 1 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Durmiendo. Y más vale. Pará, entonces Naranja podés está- meter descuentos para hamburguesa al pendejo que come a la Y una. es todo eso, por eso empezamos. Bueno, eso que ustedes acaban de ver me pareció muy interesante para que lo sepa esto. Eso que acaban de ver, eso es esto, línea de espera. Eso es lo que van a ver en la materia. Es un tema apasionante. Fíjate vos el tipo que te dice, nosotros cuando entramos a la estación de servicio sabemos que vas a consumir, a ver, no es que sabes a ciencia cierta, ¿sí? Probabilísticamente es factible que vos consumas esto, ¿está bien? El sistema te hace un análisis de cada tipo que entra al sistema, ¿sí? Estás hablando de, no sé si alguno está al tanto, pero hoy las cámaras de seguridad tienen un reconocimiento facial, ¿sí? Eso te permite a vos saber si sos hombre o si sos mujer. Y lo que decía acá el tipo una idea aproximada, ¿sí? Y de acuerdo a eso, podés saber en qué franja horaria, bueno, a partir de toda esa información, podés tener la franja horaria de la gente que va a tu local a comprar. O sea, ¿y qué compra? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo estás metido ahí en el sistema? ¿Y cuál es el tiempo de espera de cada uno de ellos? Lo que decía el periodista Fantino, dice, pero esto es una bomba para marketing. Y claro, vos corres, como se dice, con el caballo del comisario y sabés que a futuro qué va a pasar. ¿Tá? De eso se trata esto, de esto se trata la simulación en línea de espera. Es apasionante. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que vos te das cuenta, ¿cuándo te das cuenta de esto? En la tercera o cuarta última clase. Cuando ya quedan 3 o 4 clases, ahí recién le pudiste ver el sentido a esta materia.
Algunos se la ven antes, algunos no la vieron, ¿está bien? Pero más o menos el alumno promedio se da cuenta que esta materia, faltando 3 o 4 clases, mira vos, esto es lo que me explicaron, a esto apunta la materia, es un tema muy apasionante. ¿Mm? Bueno, eso quería compartir hacia dónde apunta esta materia. ¿Tá? Ahí lo que te mostraron es alguien que brinda un servicio y ese servicio lo utiliza un cliente y, bueno, y te toman estadística de todo. ¿A ustedes les pasa? Cuando ustedes, por ejemplo, miran Instagram o miran TikTok, ¿sí? El otro día estaba viendo, le di un me gusta yo soy mucho de ver información de equipos, de máquinas. Un día veo, me cayó de casualidad, una máquina de coser y le di me gusta. Automáticamente, ¿sí? Empezaron a aparecer cosas de máquina de coser. Yo no coso, yo no tengo vínculo, relación con nadie que cosa, ¿tá? Pero simplemente porque le di me gusta, empezaron a aparecer un montón de páginas de información sobre máquinas de coser. Pero bueno, el algoritmo, ¿sí? Estudia y dice, ajá, me diste me gusta, entonces empezás a mostrar, empiezan a ver esto. De eso se trata el sistema este de Monte Carlo. ¿Tá? Perdón, el sistema de cola o línea de espera. ¿Tá? Bien, ¿se entiende el punto hacia dónde vamos? Ustedes van a ver todos esos. Ayer el profe arrancó con esto, con los números randoms. ¿Tá? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? ¿Sí? Ustedes para manejar la temporada 2 y la temporada 3 primero tienen que aprender a manejar los números randoms, que es lo más importante, y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Ahora. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bien, con respecto a esto, bueno, les paso de tema. Hay dos tipos de modelos que vas a construir. Dos modelos que representan la realidad. ¿Sí? Hay un modelo, tenés dos veredas. En el fútbol tenemos Argentina y tenemos Brasil. En el fútbol de Córdoba tenemos Belgrano y Talleres. En el fútbol, en el rugby, por ejemplo, el domingo, creo que es el domingo, el sábado, hay un cotejo muy importante en el Kempes. Juegan los Pumas versus los All Blacks. ¿Ah? ¿Qué te quiero decir? Tenemos dos equipos distintos. Hay dos modelos que representan la realidad. Un modelo es el modelo determinístico, y de la otra vereda, del otro lado, tenés el modelo estocástico. ¿Cuáles son los modelos determinísticos? La palabra un poquito te está diciendo determinístico, que se puede determinar. A ciencia cierta yo puedo saber cuál va a ser el comportamiento futuro de algo. ¿Sí? Ustedes de primero a cuarto año, ¿sí? Calculo, ¿sí? De primero a cuarto año, han visto modelos determinísticos. Por ejemplo, yo me acuerdo en el ingreso, me enseñaron lo que era una función. ¿Sí? Vos tenés que y grande es igual es una función de x. ¿Sí? Es una función. A un determinado valor de x hay un determinado valor de y. ¿Sí? Es algo determinístico. Después de las funciones vinieron los que eran las derivadas. Es algo determinístico. Después de las derivadas me enseñaron a mí las integrales. Y después de las integrales, cuando no se podían determinar las integrales, aparecieron las señoritas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Yo sé el ingreso, ¿sí? Yo sé que ingresa a una función y está determinado, se determina la salida. Eso es básicamente un sistema determinístico. ¿Está? ¿Cuáles son los sistemas determinísticos? Cuando utiliza funciones, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. ¿Está? Es algo determinístico. Y de la otra vereda tenemos los modelos estocásticos. ¿Qué diablos es un modelo estocástico? Es cuando juega las probabilidades. Probabilidades. ¿Sí? ¿Qué son las probabilidades? Son estadísticas. Estadísticas. ¿Sí?
Las estadísticas, ¿lo vieron ustedes? Tienen una materia, creo que hay una sola materia. Modelos, no, perdón, no, modelo no. Probabilidad estadística uno o probabilidad estadística, ¿está? Bien, dentro de las estadísticas ustedes estudiaron lo que son los números randoms, números aleatorios o randoms. Los números aleatorios o los números randoms. ¿Tá? Bien, con respecto, yo dije que la primera temporada de simulación, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a manejar, a controlar, dame un segundo, los números aleatorios, números randoms. ¿Tá? Los números aleatorios, números random, ¿sí? Tienen esta forma. Los números aleatorios, números random, tienen la forma que son cerrados en 0 y abiertos en 1. Si ustedes estudiaran en España, en Estados Unidos, en Inglaterra o en Europa, en cualquier país de Europa, la definición de un número random está cerrado en 0 y abierto en 1. ¿Sí? Cerrado en 0 y abierto en 1. Espera que se encuentre el símbolo. Cerrado en 0, punto y coma, y abierto en 1. Esa es la representación simbólica. Si ustedes hablan con un inglés, en inglés le va a decir, sí, está bien, entiendo que es eso, cerrado en 0 y abierto en 1. ¿Qué significa eso? Significa que los números aleatorios, los números randoms, ¿sí? Pueden tomar valores entre 0 y 1. ¿Sí? Puede tomar el valor de 0, 0, y nunca jamás puede tomar el valor de 1. ¿Sí? Eso que puse ahí, ¿sí? Corchete 0, punto y coma 1 abierto, ¿sí? Significa que los random pueden tomar valor entre 0 y 1. ¿Puede tomar valor de 0? Sí, lo puede tomar, pero nunca va a llegar a ser 1. ¿Sí? Nunca va a llegar a ser 1. ¿Tá? Si ustedes tienen una calculadora, yo le pido a la calculadora que me dé un número random. Voy a ver si puedo encontrar una calculadora acá, calculadora online. Denme un segundo. Mientras el profe busca otra sugerencia que vayan eh, viendo en el lenguaje que van a programar, bien, estudien bien y vean las funciones de truncado de los números en tantos decimales. Por ejemplo, podemos usar 4 decimales, es una buena cantidad, no es ni poco ni mucho. eh, que sepan manejar eso, el truncado de los números y el redondeo, porque a veces cometen muchos errores con eso. No es lo mismo truncar y redondear. Y, eh, y el tema del manejo de la cantidad de decimales que se les pide, porque a veces vamos a trabajar con muchos números, con decimales. Y a veces me muestran un número con 10 decimales, no tiene sentido. Entonces, para que aprendan a formatearlos de tal manera que se vea con los decimales que se pide. Eso también lo pueden ir practicando o seleccionando antes de empezar a programar los TP. Listo, Juan, me acordé de Bueno, ese detalle gracias, para Ana. Eso tiene mucho que ver adelantarlos. con, gracias, Ana, el tema de aprendan a truncar. Ya lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejercicio en Excel, ¿sí? Sobre el truncamiento. ¿Tá? Bueno, no puedo encontrar una, pero si yo tuviera esta foto, espera, espera que abra la foto. A ver, acá está. Bueno, dame un segundo. Todos hemos visto, todos, algún compañero o yo puedo llegar a tener esta calculadora.
¿sí? Acá todas las calculadoras estas tienen la función esta, que es esta, RND. Para que lo voy a hacer distinto. Voy a sacar amarillo. Esa función random. Si vos le das a la calculadora la orden, así como la calculadora se multiplica, divide, suma, resta y es un montón de operaciones más, bueno, también tiene adentro un procedimiento, un algoritmo, algo que genera un número random, ¿sí? No lo tengo acá, ¿sí? No pude conseguir una calculadora online, sí que me dé un número random, pero sí voy a usar la herramienta que tengo, que es el Excel. ¿Tá? El Excel. El Excel, ¿sí? Los números random. Acá yo le digo, ¿cuál es la función que hace que me da a mí un número random? La función es la función aleatorio, aleatorio, abro y cierro paréntesis. Yo lo voy a escribir ahora en Excel, digo más, aleatorio, abro y cierro paréntesis. Ah, bien. Aleatorio, me equivoqué yo, me parece. Aleatorio, ahí está. Ahí está. Eso es un número random. ¿Tá? Eso no es random. Lo que decía Analia, por favor, tenemos que aprender lo siguiente, y lo siguiente es lo que a continuación, que trunquen, ¿sí? Trunquen, no redondeen, trunquen. ¿Tá? No hay que redondear, hay que truncar. Yo quiero truncar ese valor, ese número aleatorio, lo pongo en rojo, en otro color, ese número, ¿sí? Lo quiero truncar. Yo como tengo que escribir una función que se llama truncar, ¿qué vos le decís? El valor, punto y coma, y la cantidad de decimales. Cantidad. Por norma nosotros vamos a dejar 4 decimales. ¿Tá? Entonces yo le digo, más, truncar, le digo, truncame este valor, punto y coma, 4 decimales. ¿Tá? Eso sería la función. Vamos a ver qué hace. Fíjate, ahí me dice, el número original, esto sería el original, original. Y este sería el valor truncado. ¿Tá? Es el original y truncado. A ustedes no les sirve que yo les muestre este valor, ¿sí? Ese valor grande, largo, enorme, ¿sí? La cabeza entiende un poco cuando hay mejor, entiende un poco mejor cuando esos valores están truncados. Por ejemplo, truncamos hasta 4 decimales. Fíjate vos, yo cada vez que presiono cualquier tecla en Excel, me genera un número aleatorio. ¿Tá? Lo voy a agrandar un poco más. Esos son números aleatorios. ¿Tá? La definición, por definición, yo dije que era cerrado en 0 y abierto en 1. Cerrado en 0 nunca va a ser 0. Perdóname, me expresé mal. Dije mal. ¿Puede llegar a ser 0? Sí, puede llegar a ser 0. Nunca va a ser 1. ¿Sí? Nunca va a ser 1. Fíjate, esos son números aleatorios. Esos son números Consulta. aleatorios. Bien, esto es En LibreOffice, ¿cómo se llaman las funciones? lo mismo, lo mismo. Ajá. ¿Sí? Lo mismo. No tengo acá el LibreOffice. Espera, espérate, esto es... incluso 0 nunca es 1. O sea, eso para que quede claro. No sé si tengo LibreOffice acá. Sí, mira, acá está. LibreOffice Calc. Ahí está. Más aleatorio. Ahora sí. Más aleatorio. Sí, aleatorio. Abro y cierro. Aleatorio no. Aleatorio. Ahí está. Y el truncar creo que funciona igual. Más truncar. El de arriba. Punto y coma. 4, cierro paréntesis. Ahí está. Sí, anda igual. Bueno, esos son números aleatorios. ¿Está? Bien, estos números aleatorios, ¿sí?
con estos números aleatorios es lo que vamos a tener que aprender a manejar. ¿Ah? Bien, estos números aleatorios, eh, vuelvo acá arriba, perdón, acá está. Número aleatorio, número random. Dicho eso, entonces, por un lado tengo el lado determinístico, ¿sí? Y por otro lado tengo el lado estocástico. Determinístico son todas estas posibilidades. Y estocástico es cuando juegan las probabilidades. ¿Tá? Bien. Con estos números aleatorios que son aleatorios, vamos a generar, yo con esta información voy a generar, aprender a generar variables aleatorias. Aleatorias. ¿Sí? Generar variables aleatorias. Por ejemplo, ustedes han visto en estadística, hay una variable aleatoria en la materia, hay una variable aleatoria que tiene esta forma. Pero, ejemplo, ustedes en estadística, esta forma. Esa forma es una variable aleatoria que tiene un comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo es el comportamiento de esa forma? Y tiene un comportamiento normal. ¿Sí? Tiene una curva donde hay una campana, la campana tiene un pico en el medio, ¿sí? Y se diluye hacia los costados. Esta es la distribución normal. Hay otra variable aleatoria con distribución uniforme. ¿Cuál es la variable con distribución uniforme? Esta que tengo acá. Bueno, básicamente tiene esta forma. Esto que tengo acá. Todos los valores entre A y B tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Todos tienen la misma probabilidad de salir. A ver, esta tiene una forma uniforme. Estamos lentos con el tema. Bueno, uniforme. Hay otra distribución, variable de la teoría, que tiene una distribución exponencial. Que es una curva. Bueno, no quiero mostrar nada. Está muerta, clava la máquina. ¿Se escucha? Sí, profe, Sí, sí. Sí, profe. Hola, ¿se escucha? Sí, ok. Está tildada la máquina. Bueno, Juan, mm, capaz decime. que se tildó la máquina, ya está. Sí, en teoría ya está. Sí, y si no vas a tener que cortar la grabación, a ver si eso te la pone muy pesada. Ajá, bueno. Bueno, Fíjate, por las dudas. dale. Gracias, Ana. Bueno, con los números aleatorios, ¿sí? Con los números randoms, vas a generar variables aleatorias. ¿Cuáles son el universo de las variables aleatorias? Normal, uniforme, exponencial y Poisson. ¿Está? Bien. Esas variables, ¿sí? Dentro del universo de las variables aleatorias, hay de dos tipos. Hay de tipo discreta y del tipo continuo. Continua, toma valores infinitos.
Y discreta toma valores finitos. ¿Sí? Valores finitos. Por ejemplo, algo continuo es el tiempo. Algo continuo es el peso de una persona. ¿Sí? Algo continuo es peso, tiempo, estaturas. ¿Sí? Algo discreto, que toma valores finitos, por ejemplo, pueden ser edades de las personas. Por ejemplo, pueden ser cantidad de personas. Por ejemplo, puede ser cantidad de autos que fabrica una empresa de autopartes. Eso es algo, un valor finito. Cuando los valores son infinitos, estamos hablando de una variable aleatoria que tiene una distribución que es del tipo continua. ¿Ah? Del tipo continuo. Generalmente, Colas, ¿sí? Utiliza tanto lo continuo como lo discreto. Y el Monte Carlo utiliza variables aleatorias con distribución discreta. Colas también utiliza de las dos. Colas utiliza discreta y también Colas utiliza variables aleatorias con distribución continua. ¿Tá? Bien, dicho eso, ok, listo. ¿Cuáles son las propiedades? Esto es una variable aleatoria, dijimos número random, y después del número random podemos generar variables aleatorias con distribución de probabilidad. Bien, ¿cuáles son las propiedades que tiene que tener un número aleatorio? Voy a escribir acá. ¿Cuáles son las propiedades? Perdón, me expresé mal. Estos números aleatorios, esta función que tengo acá, esto que yo escribí acá, aleatorio, ¿sí? Eso que yo puse acá, ¿sí? El aleatorio, ¿de dónde sale el número aleatorio? ¿Quién lo cree? ¿Quién lo genera el número aleatorio? El 0,8895. ¿Quién genera el 0,80? ¿Quién genera el 0,57? ¿Quién genera el 0,56? ¿Quién? Un método, ¿sí? Un método que es un método determinístico, ¿sí? Es un método determinístico. ¿Tá? Esto es un método que genera esos números aleatorios. Es un algoritmo. Perdón, lo borré el cuento. Es un algoritmo. ¿Tá? Yo cada número que genero, hay un método atrás en el Excel que genera esos números aleatorios. ¿Tá? Dentro de esos métodos, ¿sí? Que generan números aleatorios, si vos se te ocurre generar un método, ¿sí? Que genera números aleatorios, ¿sí? Este método que va a generar números aleatorios va a generar un montón de números aleatorios, tanto como vos le pidas, pero tiene que tener ciertas características o tiene que tener ciertas propiedades ese método. El método que va a generar números aleatorios, propiedades del método que genera números aleatorios. ¿Cuáles son las propiedades que tiene que tener el método de números aleatorios? Las propiedades son muchas. Toda esta información después se la voy a pasar en una carpeta, ¿sí? Para que ustedes la tengan. ¿Tá? Bien, si vos vas a inventar un método que genere números aleatorios, el método que genera números aleatorios tiene que ser, una de las propiedades que sea uniforme. ¿Sí? ¿Qué es método que sea un método que genere números aleatorios que sean uniforme? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Tá? Hoy todos tenemos la misma probabilidad de aprobar la materia. A medida que esto va avanzando, las probabilidades van aumentando, las probabilidades van disminuyendo. Pero hoy todos tenemos la misma probabilidad. ¿Sí? El método genera números aleatorios, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Sería un método uniforme. Lo vimos recién ahí en una de las formas. Las variables aleatorias uniformes. El método, otra propiedad que tiene que tener el método que genera números random, tiene que ser independiente. ¿Qué es un método independiente? El método, ¿sí? Tiene que generar valores independientes entre ellos, ¿sí? Entre los valores. ¿Sí? Un valor
no debe influir en la generación de otro valor. Eso, el método tiene que tener independencia. Vos vas a generar un valor, el método genera un valor, pero ese valor generado no tiene que tener correlación o posibilidad de vincularse con el otro, con el método, con el valor anterior. ¿No? Y el método tiene que ser imprevisible. Método imprevisible. Por ejemplo, vos no podés determinar qué número va a salir. Vamos al casino, jugamos a la ruleta. ¿Qué número va a salir? No sé, es algo imprevisible. Sí, es algo meramente imprevisible. Eso que no, no tenga la posibilidad de predecir, ¿no? Que no se pueda predecir, no se pueda. Es algo que no se puede predecir. Que el método, la propiedad del método que genera números random sea reproducible. 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 Yo dije que esto es un método y que se puede reproducir, sí. Si yo sé la forma, cómo funciona, ¿puedo reproducir? Sí, se puede reproducir, ¿sí? Dado el valor de semilla que se llama, con ese valor de semilla yo puedo establecer cuál va a ser el valor siguiente, ¿sí? Eso que se puede reproducir. Puedo saber el estado, dado una función y es igual a f de x, si sé el valor de x, puedo saber el valor de y. ¿Tá? Eso es algo reproducible. Yo puedo saber el valor de la semilla, puedo saber cuál va a ser el valor del número random que voy a obtener. El método tiene que ser reproducible. Tiene que tener Profe, un una ciclo pregunta. largo. Una pregunta, profe. ¿Qué es un ciclo largo? El ciclo largo es que el periodo debe ser... ¿Qué es un periodo? Que se repite. El periodo, un número se repite. Dentro de cuando generas números, puede ser que el número se repita. Bueno, ¿cuándo va a pasar que un número se vuelve a repetir? Ese momento en que un momento se repite, tiene que ser un periodo largo. Cuando se va a repetir, ese periodo, si vos me decís que el periodo es corto y digamos que el método que inventaste no sirve tanto. ¿No? No sirve tanto. Entonces, el periodo tiene que ser un periodo largo. ¿Qué otra cosa? Si vamos a programar el método, vamos a crear un método que genere números aleatorios, el método tiene que ser eficiente. Un método eficiente es cuando nosotros lo vemos, cuando programamos, comparamos con otro compañero, y, che, loco, qué bárbaro que hizo este tipo. ¿Cómo puede haber hecho en 10 líneas lo que yo resolví en 50? A eso se refiere con eficiencia, que el método es eficiente. Pocas líneas de programación. Es algo, se busca eso, que consuma pocos recursos. ¿Tá? Que los números aleatorios sean, los números generados sean aleatorios. Aleatorios. ¿Sí? Que exista aleatoriedad. Que sea una secuencia aleatoria. ¿Tá? Bueno, que no se pueda predecir y, bueno, eso es. Eso, todos estos valores, todos estos que yo puse acá, me determinan a mí, ¿sí? Que el método, si vas a inventar un método para generar números aleatorios, básicamente las propiedades que tiene que tener ese método tiene que responder a esta secuencia, ¿sí? Uniformidad, independencia, que sea imprevisible, que lo puede reproducir, que sea de un periodo largo y que sea eficiente y que genere números verdaderamente aleatorios. ¿Tá? Bien, voy a mencionar métodos que sirven a mí para generar números aleatorios. Generador congruente. Dentro del generador lineal congruente hay un generador lineal congruente que es el generador lineal congruente multiplicativo. El multiplicativo. Tenés un valor 1 es igual a una constante A, ¿sí? Por un valor 0, ¿sí? Por el módulo, voy a escribirlo así, A por
en valor 0 por el módulo de M. ¿Sí? Eso es un método, un generador que genera números aleatorios, y el método se llama método multiplicativo. Hay otro método, generador lingüe corriente, que es el método mixto. Mixto. El método mixto es un valor aleatorio generado es igual a esto, ¿sí? Más una constante C, todo eso entre paréntesis, A por un X0 más C por el módulo de M. ¿Sí? El módulo de M. Entonces, ya vamos a hacer un ejercicio de esto. Así les explico. ¿Tá? Vos tenés dos métodos, multiplicativo y tenés mixto. Estos son generadores, ¿sí? Que generan números aleatorios. Yo no sé cuáles son los métodos que utiliza acá el señor Excel, pero cada vez que yo toco un botoncito y me cambia estos valores, está llamando a la función, está llamando al método, que tal vez sea este o tal vez sea este, no sé. ¿Está bien? Yo lo que quiero decir respecto a esto es que quiero determinar que A o A es igual, es una constante, ¿sí? Multiplicativa, ¿sí? C es una constante aditiva, ¿sí? M, ¿sí? Es el módulo, ¿sí? Módulo, sí, M sí, se llama el módulo, y es un número grande, ¿sí? Número grande, con respecto al módulo, tiene que ser un número grande, y el número este define ciclo random. Si este módulo, el valor de M, es un número chico, va a ser un ciclo chico. Si M es un número grande, va a ser un ciclo grande. Acá el ciclo. ¿Qué era el ciclo? Es el periodo, ¿sí? Que se repite. ¿Sí? Vos querés que un número se repita, pero sí, o sea, lo ideal es que sería que no. ¿Ah? Pero se va a repetirse, bueno, vos lo que querés es que el ciclo sea largo. ¿Sí? Entonces, si vos vas a generar un número aleatorio utilizando estos dos métodos, el valor de M tiene que ser un número grande. Y otra cosa que sugiere los autores o la gente que creó este método, que M debe ser primo. Debe ser primo. Con respecto a las consideraciones que hay que tener en cuenta para, ¿sí? el valor de A se sugiere que sea entero y positivo. Esas son las sugerencias. Positivo. Y el valor de C, que es la constante C, se sugiere que sea pequeño e impar. Esas son las sugerencias. ¿Tá? Esas son las sugerencias. Esos son los dos métodos, ¿sí? Que generan números aleatorios. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo. Ah, y otra cosa que está acá, que yo no puse, que es el X0. X0. ¿Qué es el X0? Es el valor semilla. Es el valor inicial. ¿Tá? Es el X0. Vamos a hacer un ejemplo de esto, para que ustedes entiendan. ¿Tá? Bien. Yo dije que voy a poner un X0 es igual a 7. Voy a poner el valor de A. El valor de A va a ser 5. El valor de C va a ser igual a 3. C chica. Y el valor de M grande, va a ser igual a 10. ¿Sí? Va a ser igual a 10. Entonces, yo quiero saber X1. Esa es mi incógnita. No tengo idea cuál es el valor de X1. ¿Ah? Bueno, averigüemos entonces el valor de X1. Voy a hacer acá. Tengo
Voy a hacer una pequeña tablita. Tengo el x0, el x, ¿sí? Y el x más 1. Entonces, tengo el x0 vale 7. ¿Cuánto va a valer el x próximo, el x1? ¿Sí? Esto. Voy a hacer el cálculo esto que tengo acá. Control C, lo voy a poner acá. Control V corto. El x1 va a ser igual a, paréntesis, voy a poner, más, paréntesis, paréntesis, a, que es este valor, ¿sí? Por el valor que es el x0, ¿sí? Cierro paréntesis, le sumo el valor de c, que es ese valor, ¿tá? Y a todo eso lo multiplico por el módulo. Bueno, el módulo es el resto. ¿Sí? Ya lo voy a explicar. Va, uno lo debería saber esto, pero bueno. Esto lo aprendí en tercer grado. El resto, y le pones el valor de m, que es esto de acá. Ha especificado muy poco argumento. ¿Qué pasó? El valor de m está bien. El resto. Ah, el resto lo calcula así. Esto sería. Dame un segundo. Resto. Estamos bien. Punto y coma. Ah, este le falta un. Sí, este le falta. Así, y esto sería el módulo de 10. Creo que está bien. Sí, exactamente. Voy a escribir esa función. Ese valor 8, ¿sí? Ese valor 8 es esa función. El resto calculo el resto, ¿sí? De esta expresión, dame un segundo, lo voy a poner en rojo, ¿sí? El resto, hace el resto de esa expresión. ¿Qué es el resto? ¿Se acuerdan con lo que hace esto? Lo que hace, por ejemplo, lo voy a escribir acá, para que entiendan lo que es el resto. Repito, esto lo tendrán que saber de tercer grado, me lo explicaron a mí en tercer grado. Vos tenés A, tenés por otro lado B, por otro lado tenés, vamos a poner esto, tenés C, y por el otro lado tenés este era así. Esto. Y acá tenés el valor de D. Le voy a hacer un par de cruces acá. Bien. Yo me acuerdo que aprendí división, me hacían A lo divido por B, ¿sí? A lo divido por B. A era el dividendo, B era el divisor, C es el cociente, y a mí el que me interesa es este de acá. D. Eso sería el resto, ¿sí? A es el dividendo, B es el divisor, C es el cociente y D es el resto. O el módulo también, ¿está bien? El módulo. ¿Cómo calcula el módulo de Excel? De esta forma. Resto de toda esa expresión, haces la expresión, punto y coma, ¿sí? Y después le pones el módulo, el valor de m. ¿Estamos? Bien, eso me da el valor de 8. Bien, ¿cuál es el próximo valor de x? El próximo valor de x. Y el próximo valor de x es este. ¿Está bien? Bien, yo necesito generar otro número aleatorio. Perdón. Yo dije que los números aleatorios van entre 0 y 1. Y acá no veo ningún 0 y acá no veo ningún 1. Sí, acá no veo ningún 0. Entonces, acá, ¿cómo calculo el valor del número aleatorio? El número aleatorio es, random es igual al x dividido el valor de m, ¿sí? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces yo quiero saber el valor de random. ¿Cuánto vale el random ese? Esto es más
7 dividido, m ¿cuánto vale? 10. Entonces 10 menos 1 es 9. Ese es mi número random generado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, así funciona el generador el generador lineal congruente mixto. El próximo número valor aleatorio utiliza como semilla el valor anterior, ¿sí? Entonces, el valor voy a generar, acá necesito otro valor, no lo sé, entonces voy a necesitar otro valor. Para poder obtener el otro valor próximo, voy a utilizar el valor semilla. ¿Qué valor semilla voy a utilizar? Y el valor anterior, el valor de 8. Por eso pongo el 8 acá. ¿Ah? Bueno, y ahí lo que tengo que hacer es de vuelta lo mismo. Digo, más, resto, paréntesis. La expresión era, tenés el valor de A por el X0 que es A23, más el valor de C, ¿sí? Cierro paréntesis, me falta otro paréntesis, ahí está, punto y coma, y tengo el valor de 10. Punto y coma. Creo que está bien ahí, creo, no sé. Ya, este creo que está mal. B17, ¿qué me equivoqué? Más. Esto es A, está bien. El A23 está bien. El B17, este está bien. Y el B19, acá está. El B19, profe, creo que. Ahí está, Ahí. gracias. Ahí está. ¿Sí? Bien, me da 3. Hice esa operación y me da 3. Bueno, lo que hago hacer ahora, ¿sí? Es dividir este valor 8 dividido 9, me da 0,88. Bien, arranquemos de vuelta. Acá pongo el valor de 3. ¿Sí? El primer random me da 0,77. El segundo random me da 0,88. Son números random. Están entre 0 y 1. ¿Sí? Bueno, acá voy a hacer lo mismo. El próximo valor que voy a necesitar, ¿sí? Este lo voy a hacer. Vamos a hacer así. Gracias por el aporte. Este número general. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. ¿Sí? Bien. Bien, el próximo valor generado es, voy a copiar y pegar obviamente, y acá voy a corregir esto, esto va a ser así, este va a ser así, y el B17, B19 es esto, y B24 está perfecto. Ahí está. Me da 8. A ver cómo es esto. Bueno, ahí está, mira. Empecé con un número, el primer valor generado me dio 8, el segundo valor generado me dio 3, el tercer valor generado me da 8. ¡Apa! Se repite. ¿Tá? Y me da el random ese. A ver, ¿y si yo pongo el 8 acá? Acá voy a hacer el mismo cálculo que antes. Corrijo esto. Me da 3. Ah, mirá. ¿Y qué hago acá? Perdón, esto lo bajo acá. Y se vuelve a repetir. Y acá pongo, y fíjate que infinitamente vas a repetir. ¿Tá? Y acá va a ser, si acá me da 3, el próximo valor, ¿cuánto me va a ser? Y el próximo valor es 8. Entonces, ¿qué te quiero decir? Arrancaste con un valor random y después 0,88, después 0,33, 0,88, ¿y qué va a pasar ahora? Y se va a repetir. Entonces, acá es donde se produce lo que vos no querés, que un ciclo tiene que ser largo, ¿sí?
este ciclo tiene que ser largo. Entonces acá tenés un ciclo de, a los dos números se repite. ¿Sí? Generas dos números, perdón, tres números y se repite. No, dos números, un ciclo de dos. ¿Sí? Un periodo de dos. ¿Tá? Así funciona el método conodencial mixto. ¿De qué depende el éxito o fracaso de este método? El éxito depende del valor elegido de A, del valor elegido de C y el valor del módulo M. Por eso te dan como señas o como indicios o como sugerencias. Te dicen, mira, si vas a generar utilizando estos métodos, el M tiene que ser grande, y si es grande, define el ciclo. ¿Tá? A vos que te dan, el M es chico, 10 es chico. ¿Tá? Entonces, nos dimos cuenta que el método genera un ciclo corto. ¿Tá? Te dicen que si C tiene que ser pequeño e impar, y el valor de A tiene que ser entero y positivo. ¿Tá? Y el valor semilla. Así funcionan los métodos estos. Todos los métodos estos necesitan sí o sí de un valor semilla. ¿Tá? Este método, el método cada vez que Excel me genera un valor aleatorio, va, le pide la función y la función le devuelve. ¿Sí? Pero sí o sí está haciendo esto. Está buscando estos valores. Perdónenme. Está haciendo un cálculo con estos valores. Con A, con C, con M y el valor semilla. ¿No? Para información, ¿cuál es el valor semilla? Yo le puse acá el valor semilla 7. Elegí yo. Ese valor lo puse yo. ¿Qué valor semilla utiliza el Excel? ¿De dónde saca la semilla? Y generalmente estos métodos, la semilla la saca, ¿de dónde le va a sacar? Si es una calculadora, todas las calculadoras funcionan con una pila. ¿Esa pila qué hace? Y guarda la memoria de la... Yo me acuerdo cuando Randy guardaba cosas en memoria. Aparte de guardar la memoria, también guarda una fecha y una hora. ¿Tá? Entonces, ¿de dónde diablo va a sacar el valor semilla? Lo saca del reloj de la máquina, ¿sí? De la fecha y de la hora del equipo. ¿Tá? Yo calculo que acá utiliza la fecha y la hora de la computadora. Cada vez que genera un número, necesita un valor semilla. Bueno, lo saca de esa semilla, la saca de la fecha y de la hora. ¿Tá? Bien, dicho eso, estos son los métodos que generan números aleatorios, multiplicativo y mixto. Mismo este ejemplo. Bien. Una vez dicho eso, lo que sigue, lo que viene es, y ya terminamos, son las pruebas de los métodos que generan número aleatorio. ¿Sí? Las pruebas de los métodos que generan... A ver, estoy viendo el chat acá que dice... Sí, ahí va. Muy buena pregunta la que dice Ivo Sosa. Ivo, excelente la pregunta. Me dice, con la semilla, ¿podemos determinar el siguiente número aleatorio? Sí, es lo que decía acá. El método te dice acá. ¿Dónde está? Acá. Tiene que ser reproducible. Si vos sabés el valor de 0, de x0, ¿sí? Lo conocés, lo sabés. Y sabés que utiliza. Dame un segundo que tengo acá el chat. Que genera. Si vos sabés eso, si sabés el valor de la semilla y el método que genera, podés predecir, podés saber cuáles son el próximo random. Podés saber. El tema es el siguiente. Que la semilla, ¿de dónde la saca? Yo dije que el sistema la saca de la fecha y la hora. Eso vos lo podés determinar y no. ¿Y sabés qué método utiliza, qué algoritmo utiliza Excel? Y no, tampoco. Tal vez investigando lo podés encontrar. Pero, ¿sí? Es difícil predecir eso. Sí. A ver, vamos al casino. Juguemos en el casino en las maquinitas. No, vamos al casino físicamente. Yo, porque soy mayor que ustedes, iba al casino físicamente y jugaba a las maquinitas físicamente, a la ruleta. ¿Tá? Pero ustedes lo tienen en el celular, en la aplicación.
Si vos supieras el método y sabes ¿cómo es? La fecha y hora que toma, ¿lo podés predecir? Sí, pero prácticamente es imposible. Es imposible. Si lo conoces, sí. ¿No? Otra cosa, por esto, estos métodos, ¿sí? Se llaman pseudo aleatorios. Todo esto no son realmente aleatorios, ¿sí? Son pseudo aleatorios. Parecen, pero no, ¿sí? No son realmente aleatorios, ¿sí? Porque se puede llegar a reproducir y sí, se puede. Tenés que investigar muchísimo. Tenés que investigar muchísimo. ¿Tá? Fíjate una cosa, aprovecho esto. Acá, este loco, ¿dónde está? Este loco que se puso todos los números aleatorios, lo voy a poner al video. La seguridad informática se basa en la generación de números aleatorios para crear claves. El problema es que la tecnología informática actual no puede generar una verdadera aleatoriedad. Sin embargo, puede generar números aleatorios cuánticos. Hablamos con Carlos Avellán, cofundador de la startup QSide, sobre la importancia de los números aleatorios y sobre por qué suponen un auténtico desafío. A tough one to get started, Damn it. Un número aleatorio es básicamente algo que produce un dispositivo y de lo cual no podemos saber nada del valor que va a tener antes de que suceda. Una de las partes más difíciles de generar números aleatorios es que básicamente un ordenador, simplemente porque es una máquina que repite unos pasos que le decimos que haga, no puede generar. Es imposible generar algo que es impredecible en un ordenador. Entonces básicamente tenemos que recurrir al mundo físico, hacer medidas sobre algo que se comporta de manera aleatoria y de ahí sí que podemos extraer números aleatorios. Pero entonces tenemos un problema, porque ¿cuáles son los procesos que podemos medir que realmente sean impredecibles? Puedes pensar en tirar una moneda, entonces tiras una moneda y el resultado es aleatorio. Pero la realidad es que la aleatoriedad de esta moneda no es intrínseca de la moneda, es nuestra incapacidad de predecir sus dinámicas. Pero en realidad el proceso es predecible. Por eso la mecánica cuántica es genial, porque la mecánica cuántica nos dice que cuando cogemos un objeto y lo medimos, el resultado que obtenemos es puramente impredecible. Y por eso utilizamos la mecánica cuántica para generar números aleatorios. Bueno, era un aporte respecto, fíjate, el tipo te dice, todo esto es predecible. ¿Se puede predecir? Sí, se puede predecir, por eso son pseudo-aleatorios. ¿Ah? ¿Podés predecirlo? Sí, se puede predecir. Después les voy a subir lo rico de esto, lo rico de esta historia, es que hay un tipo que se puso a estudiar la ruleta, ¿sí? Y pudo predecir el comportamiento de la ruleta, ¿sí? Este tipo, a ver si lo consigo acá, y pudo llegar a establecer el comportamiento, a predecir el comportamiento de una ruleta. ¿Ah? Dame un segundo. Después se lo comparto esto. Bueno, no sé, tengo un problema con el navegador. Se lo dejo para otra clase. Se lo dejo, se lo dejo para otra clase. No puedo buscar en internet porque se me clava la máquina. ¿Tá? Pero otra clase les paso esto. Que el tipo pudo determinar el comportamiento y si volvió millonario el tipo, ¿no? Después se lo paso al, ¿cómo es? A la nota. Es cierto esto, ¿eh? Un argentino. Después el tipo era cineasta, director de cine. Y el tipo encontró el método para ganarle a la ruleta. ¿Mm? Y hizo algo, ¿sí? Que volvió predecible, entendió la predecibilidad de la ruleta. Y pudo saber qué número iba a salir y así se volvió millonario. Tal es así que no le dejaron entrar al casino. En varios casinos en Europa. Esto pasó en Europa, no lo dejaron entrar después. ¿Tá? Bueno, espero iba a haber respondido. Estamos en esto. Lo último. Bueno, prueba de los métodos que generan números aleatorios. Las pruebas de los métodos que generan números aleatorios. ¿Qué generan? Hay 4 pruebas.
Prueba de la media. Prueba de la varianza. Prueba de chi cuadrado. Y prueba de Kolmogorov. Creo que se escribe así. Son 4 pruebas. ¿Tá? ¿Qué es la prueba? Es estos métodos, si vos a tus números aleatorios los pasas por el filtro de la prueba, estos métodos, estas pruebas, te van a decir si pasa o no la prueba. Si los números aleatorios generados son buenos o no. ¿Está bien? Los números para esto son las pruebas, si los números aleatorios generados son buenos o no. Básicamente, lo que hacen los métodos de estos, el principio de funcionamiento de estos métodos, eso es lo que hacen los métodos. Esos 4 métodos hacen exactamente esto. Vos tenés una teoría, ¿sí? Y la comparás con la práctica, ¿sí? La teoría me dice a mí que yo tengo que ser ingeniero en 5 años de facultad. ¿Sí? Eso es la teoría. Y como siempre, la teoría y la práctica a veces distan mucho, ¿sí? A veces distan mucho, ¿no? Bueno, estos métodos se basan en esto, en comparar lo teórico versus lo práctico. Hacen la comparación teórica con lo práctico, ¿no? ¿Qué pasa si hay un alumno que empezó la facultad, la empezó y la terminó en 5 años? La teoría y la práctica se asemejan, son iguales, ¿no? Entonces, ese alumno es un alumno brillante porque pudo terminar la carrera. Hay gente que estudia una carrera y la termina en menos tiempo. ¿Sí? Hay gente que estudia una carrera y la termina en menos tiempo. Bueno, en este caso, ¿sí? Si la empezaste y la terminaste, bueno, la teoría y la práctica se condicen, son iguales. Entonces, la diferencia es mínima, ¿sí? La diferencia es poca. Cuando esa diferencia es poca, entonces podemos decir que esos números pasan la prueba. Un alumno brillante. ¿Tá? Vos cuando conoces una persona, ¿sí? Tenés un concepto. A medida que la vas tratando, la vas conociendo, y vos tenés un concepto al principio. Si esta persona me cae bien, empezamos a hacer el ejemplo, el grupo de simulación. Mirá, me junté con este chico, bárbaro, 10 puntos. Al principio me cayó bien. Vamos a ver si te cae bien dentro del práctico 3 o el práctico 4, si pensás exactamente lo mismo. Lo que vos pensabas en un principio, con el tiempo, puede ser que sea igual a lo que vos pensabas, o puede ser que no, que diste. ¿Ah? Entonces vos comparás lo que vos pensabas con lo que realmente es, y si es igual, pasa la prueba. Lo que vos esperabas con lo que vos realmente es, la realidad y la práctica, entonces si es igual o se aproxima, ¿sí? Entonces pasa la prueba. Otro ejemplo simple y fácil. Mis amigos son gente en la cual confío. ¿Ah? Entonces, yo sé que mi amigo va a estar. Algo que yo necesite, mi amigo va a estar. Porque es así, porque funciona así. Con el tiempo me han demostrado eso. Lo que yo en la teoría, hoy en la práctica, pasa exactamente lo mismo. Entonces yo puedo asegurar que son mis amigos. ¿Ah? Entonces, estos métodos se basan exactamente lo mismo, en comparar. ¿Sí? Vos a estos métodos analizan los números random y los comparan con la teoría. Si lo que la práctica dice con la teoría se asemejan, esos números son aleatorios. Si lo que la teoría dice y la práctica se distan, son lejanos, esos números no son aleatorios. ¿Ah?
Voy a empezar a explicar el método de la media. La prueba de la media. De la media. Ahí me hicieron una pregunta para que lea el chat. Bueno, la prueba de la media. ¿En qué consiste la prueba de la media? ¿Dónde está la prueba de la media? Espérate. Media. Prueba de la media, automáticamente ustedes tienen que pensar en su cabeza un promedio. ¿Está? El promedio. Yo dije que los números aleatorios están... Espera. Yo dije que los números aleatorios... ¿Dónde está? Van entre 0 y 1. ¿Sí? Bien. Voy a generar n números aleatorios. ¿Sí? Voy a generar n números aleatorios. Pongo más. Voy a truncar. Truncar. Aleatorio. Punto y coma. Voy a dejar 4. ¿Dónde me queda? Truncar. Número. Está bien, aleatorio. 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 Ahí está. Bien. Tengo esos números aleatorios. ¿Sí? Generé números aleatorios. ¿Está? Para mi comodidad, voy a dejar fijo estos números aleatorios. ¿Sí? Los voy a copiar y los voy a pegar acá. Voy a pegar los valores. Esto es vale. ¿Qué pasó? No, lo hice mal. Esto voy a hacer acá. ¿Dónde está? Formato valor. Ahí está. Ahí está. Listo. Ya tengo mis números aleatorios. Generé números aleatorios, una cantidad no sé cuál. ¿Sí? Y generé números aleatorios. Acá están los números aleatorios. Bien. ¿Qué es la prueba media? Yo a estos números aleatorios, que son, es verdad que son entre 0 y 1, fíjate los números aleatorios que genero, ¿sí? Les voy a calcular el valor de la media. ¿Y acá cómo hago? Más, promedio, ¿de qué cosa? De todo esto. Fíjate vos, ¿cuál es la media? ¿Cuál es el promedio? 0,47. Eso es lo observado, lo obtenido. ¿Sí? La muestra. La media observada. ¿Estamos? Ese número, 0,47. ¿Cuál es la media teórica? ¿Cuál sería que yo esperaría acá? ¿Cuál sería la media teórica? En un universo entre 0 y 1, ¿cuál es la media teórica? 0,5. 1,5. Perdón, 0,5. Esto sería más 1 dividido 2. Eso sería mi media teórica. ¿Está? Mi media teórica. Entonces lo que yo tengo que hacer es comparar este valor con este valor. ¿Está? Bien. Comparo ese valor con ese valor. Y yo digo, 0,47 se aproxima a 0,55. Perdóname, 0,47 se aproxima a 0. Y sí, se aproxima, está cerquita. ¿Pero sirven esos valores o no sirven? Bueno, con eso no me alcanza todavía. Con eso no me alcanza. ¿Tá? Yo te voy a borrar un par de valores acá. Mira. Sigo borrando valores. Fíjate la media obtenida, la media observada. 48. Se va cambiando. A medida que voy borrando, voy agregando, eliminando cosas, la medida se fue eliminando. La teórica siempre es esa. Entonces yo tengo que comparar esas dos. Con eso solo no me alcanza. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar la prueba de la media. La prueba de la media dice lo siguiente. Voy a traer el archivo que está acá. Esta información se los voy a compartir más rato. ¿Dónde está? Acá está. Por un lado tengo las tablas de chi. Esto no me sirve todavía. Y por otro lado tengo esto. ¿Dónde está? Acá está.
te dice que... ¿Dónde está? Esto está escrito. Lo que estoy diciendo, todo esto está documentado, así que no van a tener ningún tipo de problema. Dice, acá voy a rescatar esto. Sí, esto. En el párrafo que yo lo cito, dice, si se cumple la condición de que Z0 es menor a Z de alfa sobre 2, podemos decir que esos valores entre 0 y 1 han pasado la prueba de la media. Y se acepta que son uniformes. En caso contrario, que no sea menor, Z0 no sea menor, ¿sí? Se rechaza la hipótesis de que son uniformes entre 0 y 1. Y ahí me da un valor de una fórmula. Me dice que Z0 es igual al valor, es una operación, una división entre U menos la media dividido la raíz cuadrada de n sobre el valor de la desviación. Y después me dice calcular el valor de Z de alfa sobre 2. Voy a traer esta fórmula, la voy a copiar y la voy a pegar en Excel, ¿sí? Así la hacemos en el Excel. Vuelvo acá. Yo lo que tengo que ahora es resolver esto, ¿sí? Yo tengo esos valores y yo tengo que resolver esa ecuación. Tengo que calcular el valor de Z0. Z0. No tengo idea. Yo para calcular el valor de Z0, primero tengo que calcular el valor de mu, el valor de la media, el valor de n y el valor de la desviación. Bien. A ver. Este valor observado sería el valor de la media. La media observada, esto... Dame un segundo. Acá está. Esto de acá, eso es esto. La media de los valores que yo obtuve es 0,4743,667. ¿Está? ¿Cuánto vale el valor de la media? Sí. ¿Cuánto vale el valor de la media? No era así. Espera. Oh, ¿por qué? Dame un segundo. Bueno, no borro, espera. Yo dije que este valor, tengo que hacer este cálculo. Yo tengo que saber el valor de la media, se indica esa media respecto a estos valores. Tengo que saber el valor de la media teórica. ¿Cuál es el valor de la media teórica? El valor de mu, el valor de 0,5. Me falta a mí calcular el valor de la desviación y el valor de n. N, ¿qué es? Es la cantidad de datos de la muestra. ¿Sí? N es la cantidad de datos de la muestra. Entonces, por un lado ya tengo el amarillo, ya tengo el azul, me falta calcular, perdóname, ya tengo el verde, ya tengo el amarillo, entonces me falta calcular el valor de los azules. Bien. Z0, bien. N, ¿cuánto vale N? N dije que es N, el tamaño de la muestra. ¿Cuánto vale el tamaño de la muestra? Hay una función que se me va a contar los datos estos y me dice cuántos valores hay. El tamaño de la muestra es 36 valores. ¿Está? Y la desviación, para calcular la desviación, primero voy a averiguar el valor de la varianza. Entonces voy a calcular el valor de la varianza. Esto es más varianza var punto. Lo vamos a hacer sobre ese valor de la muestra. ¿Está? La varianza de estos valores es 0,84. La desviación es igual a la raíz de la varianza. Entonces lo único que tengo que hacer es calcular el valor de la raíz cuadrada de esto, más raíz de estos valores. Oh, Dios. Raíz 2pi. Bueno. De esto. La raíz 2pi. No sé por qué será raíz 2pi. Bueno. Entonces ya tengo este valor. Ya tengo el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y
El enunciado, a ver, yo tengo que plantear la hipótesis. La hipótesis es, hay dos hipótesis. Dame un segundo, ¿dónde diablos está? Hipótesis. Vos planteas la hipótesis 0 y la hipótesis 1. La hipótesis 0 decís que ese grupo de valores tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. Y la hipótesis alternativa, esto es hipótesis alternativa, es lo opuesto a la hipótesis 0, la hipótesis nula. ¿Sí? No siguen. Profe, disculpa que le interrumpa. Decime. Ahí con el raíz común de la varianza me da 0,29 y con el raíz 2pi da ese número que tiene usted, el 0,51. Dale. Si Sí, no, acá. eleve el número a 0,5. O sea, elevado a un Gracias. medio. ¿A 0,5? Claro. ¿Cómo es? Para. No, pero sacando el raíz de 2pi. O sea, el número, la casilla de arriba elevada. Ah, Sin, para. sin comando, Esto acá digamos, arriba. sin el raíz. No, no, no. ¿Eso? No. En desviación estándar, Sí. ponga igual B27 elevado a 0,5. Yo creo que Excelente. tendría que dar lo mismo ahí. Sí. Excelente. Ahí está. Gracias. Gracias por el aporte. Sí, gracias. Entonces, dicho eso, gracias. Bueno, la hipótesis es decir, para mí eso, el H0, la hipótesis nula, ese conjunto de valores tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. La hipótesis alternativa es lo opuesto a H0, esos valores no son uniformes. ¿Está? Y acá es donde vos se establece un valor alfa. Es igual a... valor de alfa es... a ver, ¿cómo es el valor de alfa? Sí. Se me hizo el valor de alfa o nivel de rechazo. ¿Sí? Decís, rechazo. ¿Sí? Vos estableces un valor, alfa se llama, que es el nivel de rechazo. Vos decís, para mí, que esos valores en un 10% no son uniformes. ¿Sí? Alfa es igual a 0,1. ¿Sí? Que sería lo mismo que decir 10%. ¿Sí? 1 es el 100%, el 10%, ¿sí? No corresponde a un valor uniforme. Esto tiene que ver, al decir valor, la prueba de la media, esta prueba de la media mágica, ¿sí? Trabaja con la tabla de la normal. Es la que busca la forma de la normal. Estamos bueno, acá tengo una campana normal. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Es una campana normal. ¿Sí? Esa es la campana normal. ¿Ah?
Esa campana es la campana normal. Vos decís que el valor de alfa, ¿dónde está? Sí, el valor de alfa, ¿sí? Eh, rechaza. Justo esa campana no es la mejor, ¿tá? No es la mejor representación, ¿tá? Pero ¿qué quiero decir? Que decís, del 100% de esos valores generados, del 100% de esto, ¿sí? Vos decís, ese 10% vos rechazas en un 10% que ese valor no es uniforme, ¿tá? Bien, la fórmula esta, traigo la fórmula acá arriba, ¿sí? Te dice, por un lado tenés que calcular el valor de Z0. Ya tengo los datos para el Z0. Por otro lado tenés que calcular el valor de Z sobre alfa sobre 2. Si alfa vale 0,1, alfa dividido 2 es igual a 0,05. 0,05. ¿Está bien? Bien. Dicho esto, voy a calcular esto. El valor de Z de alfa dividido 2. Es igual a Z de 0,05. Bien. Para eso tengo que irme a la, ¿cómo es? A la tabla de la normal, que es esta que después se las paso, ¿sí? Tabla de distribución normal estándar acumulado. ¿Está bien? Y vos lo que tenés que hacer es buscar acá, ¿sí? Buscar acá el valor de... ¿dónde está? Acá está. El valor de Z es igual a Z, Z es igual a 0,05. ¿Ah? Esto es igual a... Espera que me acuerdo. Espera que me acuerdo que lo vi. Z,05. Oh, se me hizo una nube. A ver, ¿dónde está? Acá está. Z igual a... Para. Z0 es igual a... Más paréntesis. Paréntesis. El valor de la media, que es ese, menos el valor de la muestra, por paréntesis, el valor de la tamaño de la muestra elevado 0,5, pero paréntesis, a todo eso lo dividido por el valor de la desviación. ¿Qué es eso? 0,5277. Ahí está. Sí, está bien eso. Sí. El valor de alfa para 0,05 es... dame un segundo. Perdón. Hola. Hago una pausa, ¿sí? Hago una pausa, busco la respuesta y continúo. Hago una pausita de 5 minutos, busco la respuesta y continuamos.
¿Dónde está? Acá está. Y ahora. Compartir. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí está. Vamos a ver, ahí está. Bueno, estaba en esta parte. Yo decía que estaba hipótesis 0, hipótesis alternativa, hipótesis para un nivel de rechazo. Lástima que no tengo una curva, ¿sí? Normal, para saber dónde está el rechazo. ¿Dónde está esto? Acá está. Bien. Esto si yo lo... ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Voy a traer la curva. Voy a precisar esa curva. ¿Qué es esto? Vos tenés la normal. Esta tabla de la normal, te dibuja la normal y te dice que esto sería el valor de... ¿Dónde está? Esta parte azul, ¿sí? Sería el 1 menos alfa. Esto sería 1 menos alfa. Claro. Uno menos alfa. ¿Sí? Y esto sería acá alfa. Esto sería para que ustedes entiendan, comprendan qué es la parte esta. ¿Tá? El 1 menos alfa sería la parte azul, ¿tá? Y el alfa sería la parte de rechazo. Esto se rechaza y esto se acepta. ¿Sí? Esto es rechazo. Y esto, de este lado se acepta. Se acepta. ¿Tá? Eso sería lo que estamos haciendo ahora. ¿Tá? Salgo de acá. Bien, volvemos a dejar todo como estaba. Bien. En este caso, sí voy a decir que el alfa vale 0,10. Sí, el alfa sobre 2 es 0,05. Pero, por un tema de nomenclatura, ¿sí? Vos tenés que esta tabla lo que hace es mirar la parte azul, ¿sí? La parte azul. ¿Ah? Y nosotros en el cálculo ¿sí? Tenemos la parte blanca. Esta parte es la parte blanca. Pero el cálculo de todo esto está hecho en base a la parte azul, ¿sí? Entonces tenemos que hacer el complemento. No me va a dar el valor no me va a dar el valor blanco. La tabla te va a devolver el valor azul, ¿sí? Y vos estás queriendo necesitar el valor, ¿sí? Blanco. Pero como la tabla te devuelve el valor azul, lo que tenemos que hacer es el complemento ¿sí? Esto sería el valor de Z, ¿sí? El complemento de eso sería Z es igual a 0,095. No, 0,95. ¿Sí? El valor de alfa sobre 2 es 0,05. Y a mí la tabla, ¿sí? Me va a dar el valor, ¿sí? El valor de Z cuando Z es igual a 0,95. ¿Ah? Es el valor que me va a dar, que es el que yo voy a comparar, ¿sí? Acá. Este valor, entonces, es el que voy a obtener acá. Ese valor. Entonces voy a buscar, ¿qué cosa voy a buscar en la tabla? En la tabla voy a buscar el 0,95. Ese 0,95 es el que tiene que estar acá dentro de esta tabla. Entonces, por ejemplo, arranco con esto. Un segundo. Arranco con esto. El primer valor que obtengo, el primer valor que me dice la tabla, me dice que esto es 0,05. No, no me alcanza. Acordate que yo tengo que llegar al 0,95. Y avanzo hasta acá. 0,70. No, no me alcanza. Y voy un poquito más abajo. 0,92. No, no me alcanza. Mira acá. De 0,9495 pasamos al 0,9505. 0,9505. Ese es el valor que yo voy a obtener. Ese es el valor que yo necesito. ¿Sí? Se pasó. No tengo ningún problema, se pasó.
Entonces, una vez que ubico ese valor en la tabla de la normal, ¿sí? A mí lo que me interesa es el valor de la fila está 1,6 y el valor de la columna está. Entonces, ¿cuál es el resultado cuando z es igual a 0,95? El resultado o el valor del área está, ¿sí? El valor, ¿cuánto vale el área azul? El valor del área azul es igual a 1,65. Este valor de acá, eso, no, espera que lo ponga acá en rojo. Este valor sería 1,65. Ese valor ahí. ¿No? ¿Y cuánto vale Z0? Este valor Z0, sí, vale, este sería Z0 es igual a, paréntesis, 0,95. Entonces, vos lo que haces, obtuviste el valor de Z0,95, venís y buscas el valor de Z0,95 que está acá. Ahí está. Bien. ¿Y cuánto me da el valor del área esa? El valor del área esa te va a dar, dame un segundo, te va a dar esto, el valor de la fila, más el valor de la columna. ¿Cuánto vale el área esa? Vale 1,65. Y esa sería mi respuesta. ¿Ah? Y eso lo traslado, lo llevo al Excel. Cierro acá. Entonces, esto es igual a 1,65. Y acá es donde yo decía esto. Acá es donde yo decía esto, y loco, acá tenés que comparar. Acá tenés que comparar. Obtuviste el valor de Z0, que es este. Y acá obtuviste el valor de Z de alfa sobre 2. ¿Sí? Bien. Y acá haces la comparación. Si te da que Z0 es menor a Z0 de alfa sobre 2 es menor, entonces, ¿qué pasa? La hipótesis, se acepta que la hipótesis 0 es la correcta, o se acepta que la hipótesis 0, ese conjunto de valores tiene una distribución uniforme entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, dicho eso, acá donde vos comparabas, Z0, en este caso, se produce la condición de que esto es menor, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Se acepta. No puse grabar. Acá está. Entonces, se acepta que la hipótesis H0, ¿sí? Es decir, ese conjunto Profe, dígame, señorita. pauso el compartir pantalla. ¿Pausé? Uy, uy, uy. Pausa. Ahí está. Ahí se ve. Gracias, Gracias. perdón. Gracias, gracias. Entonces, decía esta condición. Vos tenés que 0,52 menor a 1,56. Sí, es menor. Entonces, ¿qué digo yo? Se acepta que la hipótesis nula, el H0, se acepta eso. Entonces, es decir, que ese conjunto de números randoms son aleatorios, entre 0 y 1. ¿Sí? Este es el método de la prueba de la media. ¿Ah? Clase que viene vamos a ver los otros métodos. Por un tema de hora, clase que viene vamos a ver los otros métodos. ¿Está? Toda esta información se las paso en un rato o más.